Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a otra clase de desarrollo web. En el día de hoy vamos a mostrar todo lo que es el testing de sistema end-to-end. Ya veníamos trabajando todo lo que fue pruebas a nivel unitario, a nivel de integración, las realizamos en cada una de nuestras capas. En el Spring Boot realizamos moquitos para que no se demorara tanto. Y ahora vamos a trabajar, digamos, el último nivel de pruebas, que es el end-to-end, donde básicamente vamos a simular al usuario dentro del navegador. Vamos a abrir, eh, digamos, navegadores Chrome, vamos a realizar, presionar botones, rellenar formularios y pues la idea es ver que todo esté en orden desde el frontend hasta el backend. Para empezar, voy a mostrarles el ejemplo sobre el que vamos a trabajar. Es básicamente el REST que hemos venido trabajando, donde se muestran unos estudiantes. También hay, pues puedo llegar a ver el detalle de algún estudiante, puedo eliminar estudiantes, puedo agregar un nuevo estudiante. Tenemos el CRUD casi completo. Y pues aquí tengo activo tanto el Angular como el Spring Boot. Entonces recuerden que ya ahora sí es necesario tener abierto el Angular. En el anterior hicimos todas las pruebas solamente en el backend. Sin embargo, una cosa importante a señalar es que aunque vamos a realizar pruebas en el frontend, las pruebas las vamos a realizar desde Java. Entonces Java va a ser el que va a abrir el navegador, va a hacer las pruebas y eso sería un punto positivo para el framework, bueno, más bien la tecnología que vamos a manejar, que se llama Selenium, y es que todo va a quedar en una misma aplicación. Entonces aquí van a quedar nuestras pruebas unitarias, nuestras pruebas de integración, nuestras pruebas del sistema. Ves si cogen otra tecnología que por ejemplo solo hace testing desde el frontend, desde JavaScript, pues van a quedar las pruebas como repartidas en dos lugares distintos. Entonces, bueno, ahí sí, punto para Selenium, que es lo que vamos a trabajar hoy. Si queda tiempo, voy a tratar de grabar otro video, dependiendo de qué tanto se alargue este, mostrando cómo sería el testing con una tecnología que trabaje sobre JavaScript. Listo. Para empezar, necesitan, como siempre, vamos a importar nuevas dependencias. En este caso, las voy a copiar y pegar, se las trataré de dejar en la descripción del video. Y son las dependencias de Selenium. Entonces Selenium es la tecnología que vamos a manejar. Selenium no es una tecnología exclusiva de Java, ni siquiera de testing, no tiene nada que ver realmente. Es una tecnología que me permite simular como un robotcito en el navegador y se usa para muchas otras cosas, ¿no? Lo que hablamos en clase, con esto pueden llegar a ser web scraping, que es básicamente abrir páginas web e ir descargando archivos. Y pues digamos que es algo chévere de hacer y además que impresiona bastante. Entonces probablemente cuando entren a alguna empresa tengan a una pobre persona que tiene que descargar 120 Excels dando clic uno por uno. Con Selenium ustedes podrían automatizar eso y pues que se haga solo todos los días en vez de perder varias horas. Y esta última dependencia si es diferente, simplemente para que no me ande molestando con los drivers de Chrome. Entonces, como ven, vamos a trabajar todo sobre Google Chrome. Sí, no vamos a trabajar ningún otro navegador, así que por favor descarguen Chrome para que no tengan problemas. Y eso lo que hace es como ayudarme a que las versiones de Chrome no molesten. Entonces, si ven, una de las principales desventajas que tiene Selenium siempre va a ser la configuración. Es bastante cansón configurarlo comparando con otras tecnologías, pero después de tenerlo ya es bastante fácil. Entonces le voy a dar guardar, que me dice que si quiero actualizar todo, le digo que sí. Y aquí lo mejor siempre es apagar y volver a iniciar mi servidor para no tener problemas con las dependencias. Listo. Entonces todo sigue en orden y vamos ahora sí a empezar con nuestro testing. Entonces para eso vamos a ir a nuestra carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta para testing end-to-end. Y la primera prueba que quiero que simulemos va a ser la siguiente. Entonces el usuario llega a esta URL donde está el detalle del estudiante 1 y vamos a verificar que el nombre sea Sebastián Angarita. Entonces vamos a crear ahora sí una nueva eh, clase para pruebas. Entonces llamémosla Student Detail Test.
.java y necesitamos realizar varios imports o anotaciones para que esto funcione. Son muy parecidas a las que hablamos la clase pasada o son las mismas que cuando tratamos de realizar una prueba de integración, que en ese caso era bastante lenta, pero pues aquí sí no hay posibilidad de usar Mockito ni nada parecido. Entonces la primera es Spring Boot Test. Acuérdense que esto lo que hace es lanzar una instancia completa de la aplicación y vamos a definir el puerto por si acaso con el que va a funcionar. Entonces aquí no le vamos a poner random port, sino define port. Lo que se va haciendo acá es decir que cuando se lance esa instancia de Spring Boot en pruebas, lo haga con el puerto que definimos en nuestras, se me fue el nombre, en nuestros perfiles. Entonces, recuerden que aquí, bueno, siempre lo hemos hecho desde el principio, hemos definido el puerto porque en la universidad no nos funciona el 8080, pero digamos para test ustedes podrían poner un puerto diferente al 8090. Pero bueno, vamos a decir que funcione con el 8090. Vamos a decir que todo esto funcione con el profile de test. Y al igual que hicimos anteriormente, vamos a usar la anotación dirty context para que antes de inicializar cada prueba, digamos, se ejecute, el navegador se cierra, se abre, no haya modificaciones en la base de datos y se lance una nueva instancia de Spring Boot para que no tengamos que, digamos, pelear con organizar las pruebas en un orden en específico ni nada. Acuérdense que la idea es que cada prueba sea lo más independiente posible. Entonces, listo, aquí quedó bien. Aquí es class mode. Ahora, ¿qué necesitamos importar para realizar nuestras simulaciones o nuestro testing? Entonces vamos a tener dos atributos. Uno se va a llamar WebDriver, el cual básicamente va a hacer los clics, llenar los formularios y todo eso. Ya van a ver cómo funciona. Y el otro es WebDriver Wait. Listo. ¿Para qué sirve el segundo? El segundo lo que va a hacer es esperar a que ocurra algo en mi página para seguir con la prueba. Entonces recuerden que como estamos trabajando con Single Page Applications, los datos no vienen con mi HTML, sino que viene primero mi HTML y algunos milisegundos o segundos después vienen mis datos. Entonces si realizo un testing donde todavía no tengo mis datos, pues me va a decir que todo salió mal. Vamos a usar la notación beforeish. Aquí es con B mayúscula. Veamos si me la importa. Listo. Beforeish. Y en el beforeish pues, no vamos a ingresar datos ni nada, sino simplemente vamos a inicializar ciertas configuraciones que vamos a necesitar. Entonces, esto sí es casi copiar y pegar en cualquier prueba. Entonces, lo primero va a ser traerme el driver de Chrome. Me lo expuso mal, aquí .chrome driver, .setup. Y vamos a configurar ciertas configuraciones para Google Chrome. Listo. Entonces, por ejemplo, podemos desactivar las extensiones que normalmente son molestas y se pueden meter en lo que estamos realizando. Entonces, para agregar nuevas configuraciones, lo que hacen es Chrome Options o Options y agregar argumentos. Esto sí lo pueden buscar por internet, cuáles son los que necesitan. Entonces, por ejemplo, está el de Disable, bueno, por ejemplo, ahí me sacó uno de Disable Notifications, que nos puede ser útil, pero voy a usar otro acá que me parece mejor, que es Disable Extensions. Entonces no quiero que Google Chrome tenga ninguna de las extensiones que yo le he descargado. Otra que podemos usar, y ya les voy a explicar, es esta de acá. Esta de Headless es útil, sin embargo no la vamos a usar ahorita para la clase. Les voy a explicar para qué es, la voy a comentar de una vez, que después no se me vaya. Entonces, cuando ustedes ejecutan una prueba, se va a abrir, como ya van a ver, un navegador Chrome. Sin embargo, muchas veces lo que uno quiere es que no se abra, digamos, la parte gráfica, sino que se ejecute la prueba solo con un Chrome, digamos, sin parte visual que corre en un proceso.
Esto es útil, por ejemplo, si ustedes van a correr todas sus pruebas finalmente en un Linux o un sistema operativo que no tiene interfaz gráfica. Y pues además ayuda a que las pruebas corran un poquitín más rápido. Igualmente ahorita sí queremos ver cómo está funcionando esto para hablar un poquito de la intuición de qué está pasando y pues porque necesito saber cuándo me estoy equivocando y verlo. Adicional, vamos a comenzar a instanciar tanto el driver como el wait. El wait aquí me lo autocompleta, pero aquí tiene un pequeño error. Aquí es duración, punto of seconds, 10. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hace el wait? El wait lo que va a hacer es esperar máximo 10 segundos a que algo ocurra para seguir con las pruebas. Si en esos 10 segundos no ha ocurrido, él lanza, digamos, una excepción o la prueba simplemente va a fallar. Guardemos. Creo que, bueno, este error creo que se quita solo ahorita. Y sigamos. Entonces va a ponerle máximo 5 segundos, creo que 10 es demasiado. Y vamos a seguir. Listo. Ahora vamos a hacer @test y vamos a crear nuestras pruebas como siempre. Entonces aquí, ojo, acuérdense que es, si no estoy mal, este segundo de acá que dice jupyter.api. Si no, pues se pueden durar toda la vida ahí buscando cuál es el error. Vamos a crear las pruebas igual que siempre. Vamos a tratar de ponerle un nombre que sea identificable por si lanzo todas mis pruebas a ver dónde falló. Entonces voy a probar la página de Student Detail. Y lo que voy a testear es el nombre del estudiante. Lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva pestaña de Chrome con una URL en específico. En este caso podríamos copiar casi la que está acá. A ver, probemos. Listo. Y probemos a ver si ya podemos lanzar una primera instancia de las pruebas. Aquí tengan cuidado. Voy a dejar esto acá, ya verán, ¿para qué? Para una referencia de inspección, cosas que voy a inspeccionar en la página. Sin embargo, dado que estoy en el mismo puerto, no puedo estar corriendo la aplicación completa y los tests al tiempo, así que voy a parar rápidamente la aplicación completa y tratemos de lanzar este primer test a ver qué me dice. Continuar. Me está molestando ahí por el error, pero sin embargo creo que es algo simplemente que Visual Studio no lo está agarrando. Ya miramos exactamente qué es. Listo, sí, como les dije, simplemente era como, no sé por qué la primera vez no lo cogí, ya me pasó varias veces. Simplemente lo quité y lo volví a escribir. Listo, vamos a ver qué ocurre cuando le damos a ejecutar prueba. Está ejecutando el test. Si bien se demora un poquito más. ¿Y qué está haciendo? Está abriendo una versión de Chrome con esta URL. Aquí me dice que está controlado por eh, un software, por Selenium, por un robotcito. Y ya, sin embargo, no me aparecen los datos del estudiante. Algunos ya se habrán dado cuenta que es básicamente porque estoy usando el perfil de test. Sin embargo, no estoy haciendo nunca un database init para el test. Aquí como quiero tener algo bastante cercano a mi página real, si voy a copiar y pegar mi database init y voy a crear uno solo para pruebas. Listo, creo que con eso ya deberíamos tener datos cuando se lance la aplicación y poder correr nuestra prueba sin problema. Veamos. Todavía tengo algún tipo de problema de que no me están llegando los datos. Este error, ¿por qué se produce? Lo curioso, vamos a ver si la logramos coger, es que si ejecuto varias veces mi test, en algunos, bueno, aquí no ha aparecido, en algunos sí va a estar alcanzando a coger los datos. ¿Qué está ocurriendo? Se está acabando más rápido mi test que lo que llegan los datos. Bueno, aquí sí estoy teniendo un poquito de mala suerte. Y recuerden que yo
A ver si nos metemos aquí a nuestro código de... Bueno, aquí sí me llegaron los datos. Veamos nuestro código en Angular. Cuando yo estoy en Student Detail, creo que es este, yo tengo un ngIf. Entonces, mientras que el estudiante sea nulo, todavía no aparecen los datos y es apenas cuando llegan los datos que me los muestra. Esto es un buen diseño, tener, digamos, un estudiante que puede ser nulo y solo mostrar los datos cuando llega y no mostrar campos vacíos. Pero bueno, vamos a ver cómo solucionar este problema. Voy a suponer primero que sí me está funcionando todo y ya les muestro parte a parte cómo hacer las cosas. Entonces, para poder funcionar todo esto, necesito obtener este elemento de la página web. Una forma fácil es, pues ustedes le separan sobre el elemento, le dan inspeccionar y esto los llevará al elemento en el que, al cual necesitan. Voy a primero mostrarles una forma de seleccionar este elemento de cualquier página web. Le dan clic derecho acá y le dan copiar expat. Entonces voy a ponerles acá que es el expat de este. Y el expat es básicamente una forma de llegar a cualquier elemento de mi página, así no tenga un ID o una clase exacta. Si ven, pues tiene una sintaxis, digamos, sencilla, donde lo que hace es irse al contenedor padre que tenga un ID y de ahí ir bajando hasta el elemento. En general, pues ustedes no van a tener que pensar, yo normalmente también lo hago así, simplemente busco el elemento y lo que vamos a hacer es tratar de realizar el assert con ese elemento. Entonces, para obtener un elemento web, la etiqueta es web element y vamos a ponerle li y en este caso sería eh, el nombre del estudiante. Listo. Acá viene la sintaxis. Entonces con driver, que es el que me abre el navegador, voy a encontrar un elemento. Por, entonces cuando ponen by y ponen punto, les aparece diferentes formas de encontrar elementos. Por ID, por nombre, por tag, por expat, que es el que estamos usando, por selector de CSS. Entonces ahorita vamos a usar este primero, que es por expat. Digamos, cuando la página no es mía, también puede ser que yo esté realizando web scraping y la página simplemente no es mía y no, pues puedo cambiar los IDs y voy a copiar y pegar este expat acá. Aquí tenemos que tener cuidado con algunas cosas, ya les muestro. Listo. Ahí cuando lo copié y lo pegué, me agregó automáticamente las comillas invertidas. Y lo otro que tienen que agregar aquí es asegurarse que esto tenga doble slash en todos estos. ¿Qué estoy diciendo hasta ahorita? Abra la página web y busque el elemento que tiene este expat, que es básicamente búsqueme el elemento que dice nombre Sebastián Angarita. Después lo que puedo hacer es poner que espero que diga cuando retorne eso. Entonces, ¿qué voy a esperar? Esto de acá. Con esto voy a realizar mi assert. Finalmente vamos a seguir realizando las assertions con la librería que hemos venido manejando, que es esta. Y le vamos a poner que hacer that el texto del elemento. Entonces recuerden que los elementos en HTML tienen propiedades, como es un objeto normal. El texto de ese elemento sea igual a lo que estoy esperando. Veamos si tenemos un poquito la suerte de que lleguen los datos y que el test sirva en la primera, si no, pues nos va a lanzar un error. Parece que sí. Aquí lo que pasó fue que llegaron los datos después. Igualmente llegaron así, aquí aparezca que se alcanzara a mostrar. eh, Llegaron los datos un poco después de lo esperado y por lo tanto no pudo encontrar el elemento. Entonces vamos a usar nuestro segundo import, que era el wait, para esperar que todo funcione. Vamos a decir que vamos a esperar hasta
Y aquí hay bueno, esto es como una clase que tiene varias cosas estáticas y que nos sirven, pueden servir expected condition punto, y podemos esperar a que aparezca el elemento para que realicemos la búsqueda de este. Vamos a esperar al elemento y aquí lo mismo. by.expat y voy a copiar y pegar el expat. Entonces voy a decir hasta que ese elemento no exista en pantalla, no puede seguir. Listo, hagamos una segunda prueba para ver que todo esté funcionando. No sé qué le da esto. A ver, aquí al final hay un error, punto y coma. Pongámosle aquí que no. Listo, ahí alcanzó a traer todo y me dice que mi test salió bien. Entonces, revisemos rápidamente lo que hablamos. Estoy abriendo el navegador en una URL específica. Estoy haciéndola de una forma un poco chambona. Ya les muestro cómo sería la correcta o por lo menos una mejor que el expat. Pero si simplemente no tengo ID, no tengo clase, no tengo nada, lo que hago es seleccionar mi elemento, inspeccionarlo, irme acá y copiar el expat. Digamos que sería la salida fácil para realizar este tipo de cosas. Vamos a volver a realizar la prueba, pero digamos sin tanta cosa. Igual si van a usar expat, lo único que les pido es que traten de ser organizados. Entonces vamos a tratar un poquito de mejorar este código. Aquí vamos a crear una variable final para no estar reescribiendo eso. Private final string. Listo. Aquí concatenamos esto. Y lo mismo si van a usar expat, entonces en vez de estar copiando y pegando estos strings, creen variables. Listo. Se sigue viendo un poquito feo, porque los expat no es que sean muy bonitos, pero veamos que todo siga funcionando, igual ya se ve un poco más organizado. Listo, todo está funcionando. Aquí tengan cuidado. Miren que me pasó a mí por estar realizando varios tests. Se comienza a tener varias ventanas de Chrome abiertas que uno se le olvidan cerrar. ¿Y qué ocurre al final? Pues que el computador se apaga solo porque se acaba la memoria RAM. Y esto trata de seguir abriendo y abriendo pestañas. Vamos a realizar entonces ahora sí el segundo test, usando el ID. Voy a copiar y pegar y simplemente vamos a cambiar un poquito la sintaxis. Voy a ponerle aquí el 2 y no vamos a necesitar esto de acá. Entonces, como voy a buscar el elemento, voy a irme a mi Angular y en Student Detail le voy a poner un nombre de ID. Entonces pongámosle li nombre. Listo. Entonces, en vez de hacer expat, como voy a hacer, voy a buscar es por ID. Ahora, cada vez que abra Chrome, voy a buscar un elemento que tenga ID. Como el ID es único, no va a haber problema. Que se llame li nombre. Voy a esperar a que llegue y voy a comparar. Entonces, en teoría debería funcionar exactamente igual que el anterior test.
Aquí tengo un error, todavía le puse por expat. Cerramos esto, probemos nuevamente. Listo. Si ven ahí se demoró bastante en cargar, sin embargo el test pasó sin ningún problema. Entonces esta es la recomendación, digamos que sería la buena práctica, en vez de copiar todo este pato horrible para buscar un elemento, simplemente le pongo un ID desde el frontend y lo puedo referenciar en el backend. Bueno, no en el backend, más bien en mis pruebas con Selenium. Listo, vamos a realizar un tercer test. Vamos a ir complejizando cada vez más las cosas y vamos a ver cuántas tareas debería tener este estudiante. Entonces vamos a crear un nuevo test. Student Detail. Y lo que vamos a ver es el tamaño de las tareas. En este caso la consulta comienza exactamente igual. Voy a abrir mi página web. Voy a esperar a que ya estén los elementos. Pero que voy a esperar que lleguen las tareas. No estoy seguro si aquí tengo una doble consulta, sin embargo es mejor esperar a que lleguen las tareas. Entonces vamos a hacer wait until expected conditions. Entonces vamos a esperar que llegue el elemento por, sin embargo no tengo cómo referenciar aún mis tareas. Lo que hay que hacer es aquí en el frontend, simplemente tengan cuidado, recuerden que si están dentro de un for no le pueden poner un ID, sino una clase. Class igual a home work name. Listo. Y aquí voy a poner by class name. Entonces voy a esperar a que esos elementos ya existan en pantalla y los voy a traer. Como son varios elementos, lo que voy a hacer es tener una lista de web elements. Llamémoslo li tareas. Y voy a traer una lista de elementos que tengan como clase tareas. Aquí tengan cuidado, bueno, aquí me falta la importación de la lista. Diferencias aquí es find elements, mientras que en el anterior era find element, porque normalmente pues class name hay varias que tienen esa clase. Entonces voy a traerme todos los elementos que tengan eso y mi assertion va a ser cuántos elementos hay. Entonces que las tareas es igual a 4, creo que son inicialmente. Si no, ya lo corregimos. Listo, revisemos. Uy, a ver, se quedó pensando. Hay un error acá. Creo que fue que me faltó guardar desde el frontend. Puede ser. Pensé que si la prueba falla cerrar aquí el navegador mientras tanto, ya les enseño cómo cerrarlo automáticamente. Listo, y la prueba pasó. Entonces, como el estudiante tiene 4 tareas, estoy revisando la lista de tareas. Finalmente, les voy a mostrar cómo hacer para que no tengan que estar cerrando el navegador. Es una cosa que probablemente van a estar activando y desactivando para, digamos, el trabajo en clase. Entonces, simplemente es driver.quit. Entonces, lo que va a hacer es que es el contrario al before each. Es al final de cada prueba, por favor, cierra el navegador. Veamos cómo se ejecuta. Abre el navegador, llega la respuesta, ve que todo está bien y lo cierra. Sin embargo, pues si necesitan hacer algún tipo de debugging, lo más probable es que necesiten pararlo.
Listo, vamos a seguir con pruebas un poquito más complejas. Voy a correr mi Java para mostrarles las pruebas que vamos a hacer. Voy a correr el servidor. Listo. Entonces las pruebas que vamos a realizar son varias. Vamos primero a borrar ahora en el homepage a uno de mis estudiantes y voy a revisar que el tamaño de mi lista disminuya. Voy a agregar un estudiante y verificar que el tamaño de mi lista aumente. Y finalmente voy también a realizar un caso de uso completo, que es lo más complejo, de alguien que se registra y que finalmente va a ver detalle. Entonces vamos a parar nuevamente por acá. Vamos a crear, voy a copiar y pegar mi prueba y lo vamos a llamar student home test. Va a copiar, sin embargo voy a borrar todas las pruebas. Bueno, el afterish ya miramos si lo comentamos o no, pero pues el resto de cosas quedan exactamente iguales. Listo, la primera prueba va a ser simplemente eliminar un estudiante y revisar que mi lista disminuya en tamaño. Entonces home test y aquí lo que vamos a revisar es el tamaño de la lista final. Entonces ya no vamos a revisar esta URL, sino la de home. ¿Qué podemos hacer acá? Entonces mis botones tampoco tienen ningún identificador con los que llegar a ellos de manera sencilla. Si bien vamos a ver, student form, student table debe estar por acá. Bueno, tal vez podríamos llegar a ellos a través de button danger. Es la única elemento en el HTML de lo que veo que tiene esa clase. Sin embargo, es un poquito arriesgado, ¿no? Porque después se pueden desarrollar más clases de esa manera. Pero bueno, primero lo voy a hacer de la manera un poco fea, como lo estamos viendo. Entonces voy a inspeccionar si completamente no sé qué hacer. Voy a llegar a mi elemento y voy a darle a copiar expat. Entonces vamos a hacer este por expat. Ya el resto los dejaremos de hacer eso. Entonces string path. Recuerden acá que si van a hacer esta aproximación, doble slash para todo para que sirva. Creo que ahí quedó. Doble slash y coma. Entonces vamos a repetir el experimento anterior. Aquí me está molestando por faltan comillas slash acá, que son slash invertidos. Listo. Ahora vamos a esperar hasta que igualmente esos elementos carguen. Entonces recuerden siempre hacer la espera de que lleguen los datos, si no, no va a ser ver. Y que vamos a esperar que ese elemento exista en pantalla. Entonces el elemento path. Después voy a obtener ese elemento, que es el botón de borrar. Y algo que no hemos visto es cómo hacer un clic, pero es bastante fácil. Simplemente seleccionan el elemento y ahí está la función de clic. Entonces eso va a simular un clic en el navegador. ¿Y qué necesito después mirar? Necesito verificar que ahora mi lista tenga menos elementos. Entonces voy a hacer, bueno, esto sí, pero esta parte no.
Ya no quiero usar más expat, entonces vamos a hacer by class name. Y vamos a poner desde el frontend un nombre de clase para ver cuántos hay. O puedo mirar cuántos, simplemente como lo estamos hablando, cuántos botones de peligro quedan. Frente les estoy mostrando alternativas. Lo mejor en este caso sería pues poner una clase o un ID que me asegure que no pueda cambiar, ¿no? Porque si después siguen desarrollando y más botones de Danger, pues este test va a comenzar a fallar. Sin embargo, es para que vayamos viendo. ¿Qué me falta? Assertions. Y mi lista debería ser de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 4. Listo. Recibimos el test. A ver cómo nos va. Y el test pasó bien. Entonces, si ven, él rápidamente hace clic, elimina un elemento y cierra el navegador. Ahora el total de elementos en mi lista es de 4. Vamos a realizar otro solo por diversión que elimine todos los estudiantes. Entonces voy a copiar y pegar este. Entonces lo que quiero que me devuelva es una lista vacía. Y voy a eliminar esto. Voy a esperar a que haya elementos de tipo eliminar. Entonces voy a class name y listo. Después, en vez de hacer eso, voy a hacer find elements find. Voy a encontrar todos los elementos que tengan ese nombre. Y esto, acuérdense que lo necesito guardar dentro de una lista. Pongámosle aquí all buttons. ¿Y qué puedo hacer? Un for each más bien, donde voy a ir for web element dentro de todos los botones. Voy a ir realizando clic. Listo, después reviso de cuánto quedó mi lista y la lista debe haber quedado de tamaño 0. Vamos a ver si pasa el test. Si ven, lo que él hace es hacer clic rápidamente sobre todos los delete y verificar que se haya cumplido la condición. Ahí se ve un poco más la rapidez con la que estoy logrando eso. Si lo quisiera hacer pues a mano, pues me demoraría mucho más y más un caso de uso complejo. Siguiendo, vamos a hacer un tercer caso más complejo que sea agregar a alguien y verificar que mi lista aumente de tamaño. Entonces, si ven, ya hicimos básicamente, ya con esto tendremos todo lo que uno hace normalmente en una página, que es hacer clics, escribir y pues encontrar elementos y hacer los assertions. Entonces vamos a comenzar a escribir nuestro test. Y pues al final lo que va a revisar es que mi lista haya aumentado en por lo menos 1 en su tamaño. Igual que la vez pasada, vamos a esperar a que haya elementos en pantalla que pueda seleccionar. Y lo primero sería llegar a este botón de agregar estudiante. Si lo inspeccionamos, no tiene ninguna ID. Sin embargo, aquí sí creo que la mejor opción va a ser directamente ir y ponerle una ID. Entonces vamos a... Eso debe estar por Student Form, tal vez. No, creo que está en Student Table. Mostrar estudiante.
eliminar estudiante, agregar estudiante. Es este de acá. Entonces vamos a ponerle un ID propio que se llame btn agregar y así lo podemos buscar desde acá. Entonces aquí es por ID y vamos a buscar este elemento. Listo, ya asegurando que ese elemento está en pantalla, vamos a esperar y lo vamos a encontrar. Aquí pongámosle btn agregar para no confundirlo con el resto de cosas que vamos a tener. Y lo primero que necesito hacer es realizar clic sobre el botón. Veamos qué ocurre. Voy a tratar aquí en no cerrar el navegador para asegurarme que todo esté funcionando. Listo. Realiza clic y queda abierto mi formulario. Lo siguiente es ya con mi formulario abierto. Creo que es más fácil, a ver si les muestro por acá. Listo. Ya teniendo mi formulario abierto, aquí me lo abrí en ambos lugares. Lo que voy a hacer es acceder a cada uno de estos campos e ir escribiendo de manera automática. Si recuerdan, aquí tenemos una ventaja que les enseñé al principio del curso y es que los labels, cuando le doy clic, me lleva al campo. Entonces están relacionados. Entonces simplemente necesito llegar al label, escribir y enviar. Adicional, digamos que por ley, aquí todos los elementos, si puedo agrandar esto, cuando estamos creando los formularios normalmente tenían un ID para relacionar el label con los inputs. Lo que vamos a hacer es conseguir los web elements de cada uno de esos elementos. Listo. Vamos a ver más bien desde acá cómo se llaman los elementos, formulario. Listo. Primero se llama nombre y el resto los voy a copiar y pegar, simplemente cambiando eso. Y ya, ¿qué necesito hacer? Comenzar a escribir. Si ven ahí me autocompleta, entonces con la parte de send keys lo que hace el robotcito es escribir de manera automática. Entonces vamos a escribir Sebastián y vamos a hacer realizar eso para cada uno de eh, los campos. Input phone, listo. ¿Qué me falta? Buscar el botón de enviar. Que no estoy seguro a este lado si tiene un ID. Creo que no lo tiene, así que se lo vamos a agregar. Pongámosle enviar estudiante btn y vamos a hacer clic. Listo, veamos ahí cómo va mi test. Traten de no hacerlo todo de una, sino ir probando por partes para saber que todo está bien. Entonces llega, él escribe todos mis datos y podemos ver aquí un pequeño error, ¿no? Yo le dije que escribiera todos estos números, pero este cero, que era como el valor por defecto, creo que poner por estar de tipo number o algo así, no me lo está quitando. Entonces esto me sirve una vez para mostrarles lo último, que es acá. Entonces en input phone también pueden simular teclas. Send keys. Listo. Entonces ahí estoy simulando el backspace y posteriormente sí realizo todo esto. Aquí no he guardado de este lado, por eso me dice que no está encontrando el elemento. Veamos cómo está funcionando esto.
Listo. Entonces llega y me agrega a la lista. Finalmente me falta traer todo lo necesario para realizar el assert. Entonces aquí me autocompleta en general bien. Sin embargo, ¿qué voy a revisar? Voy a revisar cuántos elementos hay en la lista. Para eso voy a ir a Student Detail. No, mentira, a Student Table. Y voy a tener un ID para ver cuántos hay. Entonces pongámosle li student name. Qué pena. Ahí la pausa. Listo. Aquí igual iba a cometer un error. Que acuérdense que no lo pueden hacer con IDs están dentro de un eje for, sino con un class. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a buscar todos los elementos. Y vamos a verificar el tamaño de la lista. Ejecutemos la prueba. A ver cómo sale. Tenía 5 estudiantes, agregué uno nuevo, debería llegar a 6. Sin embargo, me parece que tengo 0 estudiantes. ¿Será que no estoy cogiendo la lista bien? By class name. O aquí me falta guardar, también puede ser. Ya tengo un montón de navegadores Chrome abiertos. Intentémoslo nuevamente. Listo. Ahí ya la prueba salió. Ya ahora sí que todas mis pruebas salieron bien. Voy a poner el driver.quit para que no se demoren tanto y no tener navegadores abiertos de sobra. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda probar un caso de uso complejo, ¿no? Hasta ahorita hemos estado probando partecitas, pero lo chistoso y lo chévere es cuando uno prueba un caso de uso complejo y se da cuenta que los tests no comienzan a pasar. Así que vamos a crear un último archivo. Vamos a llamarlo usecase test.java. Listo. Voy a copiar y pegar varias cositas que tenía de los otros lados. Todo esto me sirve. Mentira, creo que lo mejor va a ser simplemente copiar y pegar una de las clases que ya tenía. Copiemos esta. Listo. Es use case test. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la última simulación que vamos a hacer? Voy a correr aquí un segundo mi servidor para mostrarles. Y esta sí trataré de hacer la prueba lo más bien hecha posible. Entonces, revisando que la lista solo disminuye en uno y no quemando el dato y ese tipo de cosas. Entonces, volvamos a correr esto. Va a ser bastante parecido. Vamos a hacer un agregar. Vamos a agregar el estudiante. Vamos a hacer el ver detalle del nuevo estudiante. Y pues debo llegar al nombre que agregué en mi formulario desde la página de ver detalle. Entonces, si ven, son varios pasos. Para el proyecto les voy a pedir 2 casos de uso completos. Y pues ya van a ver que son bastante largos de programar. Entonces paremos nuestro servidor y vamos. Bueno, entonces vamos aquí a use test case. Vamos a llamarlo, ¿cómo le ponemos? Sería, vamos a comenzar en la página de home. Vamos a agregar un estudiante. Y finalmente vamos a comprar, bueno, pongámosle ahorita el tamaño de la lista. O más bien el student name, creo que va a ser lo que voy a revisar al final. Trataremos de realizar todo esto sin paths. Y lo primero sí creo que lo podemos copiar básicamente de este de acá hasta acá.
que es cuando agregamos a la persona, todo debería estar funcionando. Entonces voy a copiar y pegar todo esto. Y tendríamos una primera parte que es agregar a la persona. Ahora, después de eso, tengo que encontrar ese nuevo botón de ver detalle y ponerle enviar. Pues digamos, bueno, más bien ver detalle de justo esa persona. Entonces vamos a ir por acá. Y lo que vamos a hacer es, a ver qué podemos hacer. Primero voy a ver, pensamos un poquito. Encontrar el botón. Tenemos que ponerle un ID a ese botón. Entonces vamos a Student Detail, Student Form, Student Table y al botón de ver detalle, que creo que es este de acá, vamos a poner un ID. Llamémoslo ver detalle, BTN. Listo. Ahora, necesito encontrar todos esos botones. Entonces, una lista de Web Elements. Entonces, botones detalle. Y vamos a... Está dentro de un ng-for que me toca es por clase. Y vamos a buscar todos los botones que se llamen btn agregar. Listo. Ahora, simplemente puedo llegar a botones detalle y presionar el último botón. Entonces voy a obtener el último botón. Esto lo puedo hacer bastante fácil. Llego, saco el tamaño de mi lista de cuántos botones hay y en el último hago clic y el resto sí es copiar y pegar de lo que tenía anteriormente. Entonces voy a irme a Student Detail y voy a copiar y pegar lo que tenía por acá. Dado que en ese momento ya debería estar en la página y debería poder hacer clic. Entonces el nombre debería ser Sebastián solamente. Esto puede ser una primera aproximación al test. Tratemos de ejecutarlo. Voy a eliminar el resto de test que tengo. Listo. Me sale que tenemos un error. Voy aquí a comentar mientras tanto esto para ver hasta qué parte llega. Listo. Entonces él llega, logra abrir el formulario, envía al estudiante. Sin embargo, ocurren errores. Él después debería ir a ver detalle y cuando va a ver detalle tenemos varios errores, pero bueno, primero que no está llegando ni siquiera a la página de ver detalle. Creo que es porque no le he dado aquí guardar. Esperen, hacemos un segundo intento. Ahora ni siquiera llegó a esa parte. Eh, Botón agregar. Estoy corriendo. No, sí estoy corriendo el test que es. Esperen, reviso un segundo. Listo, el error era porque aquí estaba cambiando class ID por class y creo que me estoy confundiendo un poco ya con el montón de IDs, dado que tengo que ver cómo se llama este botón cuando agrego el estudiante. Entonces vamos a Student Form y le pusimos como nombre Student Form ID. Listo, aquí también es por ID. No, mentira, a ver, ahí ya agrego el estudiante en este momento. Y aquí ya llega que el tamaño es 6 y está bien. Después simplemente necesito obtener todos los botones de agregar.
Entonces vamos ahora sí, ya. Qué pena ahí la confusión. Pero no es de agregar, sino de seleccionar los que necesito ver detalle. Estos de acá. Ahora sí. Ver detalle botón. Y creo que ahora por lo menos debería ya estar llegando el test a la página. Sigue sin llegar a la página. Veamos dónde está el error. Listo. El error nuevamente era, recuerden, si están dentro de un ng4, usar class en vez de id para que no se repita. Y listo. Ya está llegando un poquito más lejos. Les voy a mostrar todos los navegadores que tengo abiertos. Él llega, agrega al estudiante, hace clic y tenemos un error. Entonces, todos estos errores quiero que los vean porque son cosas que probablemente también tienen en su proyecto. Entonces, por eso no los recorto ni hice una versión previa, digamos, quitando todos estos errores. El error es bastante sencillo. Cuando él hace detail, bueno, aquí no lo puedo replicar. Entonces él va a ver detalle, sin embargo, recordemos, miremos un poquito que hicimos aquí en Angular. Entonces student form, eso de estar por student table, me imagino. Y nótese que la función mostrar estudiante lo que hace simplemente es el estudiante que me imagino llega al form, le hace un push en la lista y zafa el problema. Pero el estudiante no tiene un ID, entonces por eso aparece ID 0. ¿Cuál sería la aproximación correcta? Y es algo que hemos venido modificando en las últimas clases. Retornar el objeto que viene de mi post y ese sí agregarlo a la lista. Entonces vamos a hacer justamente eso. Voy a comentar esto de acá. Me voy a ir a add student. No voy a realizar el subscribe aquí directamente. Y aquí necesito modificar algunas cosas. Esto retorna un observable con un estudiante. Y aquí tengo que poner que retorna un estudiante. Retorna el observable. Listo. Creo que ahí ya quedó. Ahora vamos por acá. Esto aquí ya me debería dejar hacer el punto subscribe. Y solamente cuando la data llegue es que voy a hacer el push a mi lista. Entonces, muchos de ustedes han tenido problemas de este tipo en el proyecto, donde primero la data se guarda más rápido de lo que redirecciona a mi página. Es importante que hagan el subscribe, estando atentos a nuevos datos que llegan o que se haga un non-complete, etcétera, para que los datos sí estén actualizados. Listo, veamos cómo va nuestro test. Listo, ahora tenemos un nuevo problema por acá. Veamos si le doy ver detalle. Llega al estudiante 6, por lo menos. Entonces revisemos qué nos puede estar faltando por estos lugares. Si ven, nuestro test falló y aquí nos puede dar una pista de qué está ocurriendo. Sin embargo, bueno, ya les explico bien qué está ocurriendo. Entonces, si ven, me dice que mi lista todavía tiene 5 elementos cuando ya debería tener 6 porque ya pues envié mi usuario. Sin embargo, cambiamos algunas cositas acá, ¿no? Entonces ahora necesito esperar que la data se guarde en el servidor y vuelva para actualizar mi tabla. Es decir, necesito hacer una wait a que el estudiante aparezca en la tabla para ahí sí seleccionarlo. Vamos a hacer justamente esa partecita de ahí. Entonces después de hacer clic, voy a esperar a que el estudiante llegue. Y quiero ver una cosa, a ver si puedo replicar simplemente el error acá. No me deja. Un segundo, quito esto para mostrarles que no está llegando todavía el estudiante. Vamos si lo logramos replicar. Ahí se demora un poquito más y si ven que se demora como un parpadeo en llegar el estudiante, en ese parpadeo él ya trato de realizar el resto del test y ya las cosas están fallando. Listo. Entonces aquí me dice que todo está mal. Entonces vamos a ahora sí a hacer el wait.
Entonces vamos a esperar y igual que en todos los lenguajes modernos, ay, por ahí quedó un test corriendo. Eh, Java ya es, pues tiene todo esto de los lambdas, igual que lo que hemos trabajado en JavaScript. Y el lambda en este caso, ya les digo cuál es exactamente. Entonces, lambda es una, a ver, lambda, primero escribámoslo bien. No me lo está cogiendo. Lambda, a ver, listo. Ahí ya me lo cogió, pero bueno, esto no era lo que quería hacer. Entonces, borremos todo esto. Entonces voy a decir driver punto busque los elementos por clase student. En este caso era LI student name, creo que fue el que hicimos. Y sáquele el tamaño. Si el tamaño es igual a quién, digamos, una forma sencilla de hacerlo, y esto es lo que ya no quiero que hagan en el proyecto, que ahorita estamos comparando simplemente quemando el dato, es pues la lista más uno de los estudiantes que tenía en la parte anterior. Lo que vamos a hacer es traer la lista y ver cuántos elementos tiene y asegurarnos que aumente en uno. Entonces, calcular la cantidad de elementos de la lista inicial. ¿Listo? Entonces la idea aquí ya sería tratar de no quemar todo eso, sino traerlo. Entonces, list de web element contra los estudiantes. Pongámosle a esto lista inicial y vamos a comparar que mi lista esté creciendo en tamaño 1. Listo, revisemos. Y parece que ya todo está funcionando. Está súper. Básicamente, eso es todo. Hice como un caso de uso un poquito más complejo. Ya ven que comienzan a surgir problemas por no haber tenido, digamos, todo bien estructurado desde un principio, por no devolver mi estudiante, por estar haciendo un push con un dato quemado. Y probablemente les van a surgir problemas cuando estén realizando los tests. Y más porque esto va a toda y no va a esperar a que lleguen los datos. Entonces necesitan tener muchos awaits, revisar que lo que les esté llegando sí sea lo correcto. Puedo hacer un resumen rápido. Recordemos aquí en Student Detail. Comenzamos sí, con Student Detail. ¿Qué necesitan? Bueno, además de importar todo en Maven, estas tres cosas. Crea una aplicación, hago las cosas con pruebas y reinicio todo para que las pruebas no se choquen entre sí. Cada vez que voy a realizar una prueba, creamos una segunda base de datos solo de test para tener datos parecidos a los reales. Importamos WebDriver y WebDriver Wait, uno para hacer clics, escribir, llegar a la página, etcétera, y el otro para esperar que ciertos eventos ocurran para seguir con mi test. Configuramos varias cosas, aquí no hay mucho que pensar. Y comenzamos a ver cómo hacer las pruebas. Entonces siempre llego primero a una URL y después trato de llegar a los elementos. Si completamente no es mi página y no tengo nada que hacer, puedo hacer por path o si simplemente pues ya es demasiado complicado. Y pues la idea es ver esto lo menos posible en el proyecto, pero pues si lo necesitan, lo pueden usar. Después localizo los eventos, los elementos que tienes ese path, en este caso solo es uno, y comenzamos a usar el wait para esperar que la información ya esté cargada, porque algunas veces llega la información un poquito lento, otra más rápido, pero el test sigue y normalmente me va a fallar. Después hicimos los assertions, entendiendo que los elementos de los web elements, pues digamos, tienen atributos y métodos, como el texto, un tamaño, etcétera. Después hicimos una versión más limpia, donde lo que hacemos es ir poniendo clases e IDs en el frontend, teniendo cuidado de los ng for, y me voy trayendo esos elementos, que sería lo ideal.
Después realizamos uno tercero donde verificamos traer muchos elementos y verificar el tamaño de esas listas. Y verificamos cómo cerrar el Chrome. Seguimos haciendo más ejemplos. Miramos cómo hacer clics en botones, cómo iterar sobre todos los botones y hacer clic en todos los de una lista. Verificar que el tamaño de mi lista sea cero. Hablamos de que esto pues no es lo ideal. Aquí lo ideal sería verificar que mi lista disminuya en su tamaño en uno. Hicimos casos más complejos donde agregamos texto a un formulario, hacíamos clics y ya eso básicamente. Porque no tenemos que poner, digamos, que tantos IDs, porque todos los elementos de formulario normalmente tienen IDs. Siempre teniendo cuidado con los weights. Y un último caso de uso en el que al probar nos dimos cuenta que estábamos fallando en cosas, como agregar un estudiante quemado y no un estudiante que se devolvía por el servicio REST. Eh, nos dimos cuenta fue gracias a esto, ya lo cambiamos y nos dimos cuenta cómo, digamos, hacer los asserts y los waits un poquito más específicos. Por ejemplo, esperando que mi lista cambie de tamaño y lo mismo pues podría hacer con el assert, esperar que mi lista aumente en tamaño más uno. Y ya chicos, eso es básicamente pues esta parte. Sé que es un poquito complicado, la idea es realizar un caso sencillo, un caso medio y un caso de uso completo. Como se darán cuenta, para llegar, por ejemplo, a agregar una droga, tengo que hacer varios clics, hacer varias partes, verificar que todo esté funcionando, eh, y así. Entonces, ya en clase hablaremos de cuáles casos de usos pueden o quieren hacer que sean de complejidad media alta, ¿listo? Cualquier duda, pues estoy atento y me preguntan.